Muy bien, muy buenas noches para todos. Hoy es viernes 12 de septiembre del año 2025, son las 7 de la noche y 8 minutos, y en este día los hemos convocado a nuestra CIPAS dentro del curso de Servicios en la Nube, unas CIPAS que hemos titulado Inteligencia Artificial Generativa, el futuro del aprendizaje y la innovación en la ingeniería de sistemas. Le envío un saludo muy especial a todas las personas que ya se encuentran en sala conectados. Espero que esta temática sea de su interés, de su agrado y como siempre les pueda entregar competencias para su vida no solo académica, sino profesional también. ¿Cuál es el objetivo de estas IPAs y el objetivo de esta temática? Lo que se quiere mostrar es, desde un punto de vista práctico, vamos a tener un breve aspecto teórico porque pues, es necesario, pero luego vamos a ir a 4 herramientas de inteligencia artificial y vamos a mirar desde esas herramientas como ingenieros de sistemas qué podemos ir haciendo. ¿En dónde está hoy en día revolucionando la inteligencia artificial generativa? Porque vamos a marcar también esa diferencia, la inteligencia artificial, digámosle, común versus la inteligencia artificial generativa, son dos cosas diferentes. Y vamos a ir mostrando ejemplos de cómo se está utilizando en la ingeniería este tipo de herramientas. Vamos a ir desde cosas muy simples hasta cosas un poco más avanzadas, como para que nos sirva como ejemplo de cómo podemos utilizarlos en nuestro diario profesional y en nuestro diario académico también. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor no duden en escribir en el chat o levantar la mano y con gusto vamos teniendo nuestra participación. Bueno, entonces la primera pregunta que surge es precisamente ¿qué es la inteligencia artificial? Y a pesar de que de pronto todos ya de una u otra forma sabemos e incluso hemos interactuado con lo que es la inteligencia artificial de modo global y de modo genérico, está bien resaltar como la teoría de qué es. Entonces, por definición, la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas, y aquí viene el punto importante, que normalmente requieren de la inteligencia humana. Y aquí hay una concepción y es que hay personas que piensan que la inteligencia artificial llegó a reemplazar el humano y no es que lo haya venido a reemplazar, ha venido es como una herramienta a apoyar esto que hace el ser humano. Es una herramienta simplemente. Luego, por definición, también dice, en otras palabras, la inteligencia artificial consiste en, y aquí viene también el punto importante, diseñar programas y máquinas que puedan simular procesos cognitivos humanos como el pensamiento, la percepción o el aprendizaje. ¿En qué se traduce como esa gran definición? ¿En qué se traduce esa definición de que la inteligencia artificial hace tareas que normalmente requieren la inteligencia humana y que están diseñados en programas y en máquinas que puedan simular estos procesos? Aquí unos breves ejemplos. Quizás los asistentes de voz es uno de los que hemos escuchado más, para los que tienen dispositivos como Alexas o como tienen eh, el audio en las herramientas de Google o el Siri de los iPhone, cuando uno entrega un comando de voz y le dice a uno de estas herramientas y le dice, Alexa, enciende una luz, o Alexa, apaga un televisor, o Alexa, ¿qué significa esto? Básicamente lo que nosotros le estamos diciendo es a una máquina, ¿sí?, que nos entregue, que haga algo. Si es enciende una luz, pues que la encienda, y ese encienda la luz es algo que un humano normalmente haría. Por eso es que se habla de que la inteligencia artificial llega a hacer tareas que normalmente requerirían de esa interfaz o esa inteligencia humana. Lo mismo cuando uno le pregunta algo, le dice, ¿qué significa esto? O ¿para qué puedo utilizar esto? Esa respuesta que ella entrega es la respuesta de la inteligencia artificial basado en esos planteamientos de un humano. Entonces, quizás esos asistentes de voz es como lo más común y en lo que más se ha utilizado. Pero hoy en día también se utilizan en los carros autónomos. Los carros autónomos, particularmente los Tesla, que seguramente ustedes también ya lo han visto, lo han escuchado, son autónomos. Bueno, dependiendo del modelo, son carros autónomos. Carros autónomos significa que ya el ser humano no está
ni dirigiendo el acelerador, ni dirigiendo el volante, sino que son carros que van haciendo sobre la vía su tránsito, ¿sí? Y eso se hace gracias a los sensores, a las cámaras y a todo lo que tiene integrado dentro de esa inteligencia artificial. Hago una pausa que Jonathan tiene la mano levantada. Jonathan, por favor. Tutor, tengo una pregunta al respecto de lo que nos está contando. ¿Qué diferencia hay en ese caso entre la inteligencia artificial y lo que llaman el Internet de las cosas, el IoT, que veo que es como similar, como llamar a Alexa o hacer esos asistentes de voz son más, porque la inteligencia artificial acaba de empezar a existir, pero ese tema de asistentes de voz ya lleva un montón de tiempo. Entonces, no sé, me confunde un poco la diferencia entre el IoT y lo que es la inteligencia artificial. Gracias, estimado Jonathan, y es una excelente pregunta. El IoT, ¿sí? O el Internet de las Cosas, o Internet of Things, que es una abreviatura en inglés, hace referencia es al dispositivo, ¿sí? Al gadget, llamémosle al hardware como tal. Y por eso se habla de Internet de las Cosas. Es que llegó un momento dentro de nuestra evolución tecnológica donde muchos dispositivos tenían Internet. Voy a remontarme un poco en el tiempo. Hace unos 15, 20 años, uno tenía internet únicamente en su computador, no más. Y el computador era lo único que tenía esa posibilidad de internet. Con el paso de la evolución llegaron y aparecieron, por ejemplo, ya los teléfonos, y entonces yo ya podía tener internet aquí en mi teléfono. Pero después siguió avanzando y entonces yo en mi reloj ya también podía tener internet. Y entonces después aparecieron cosas muy particulares, como que hasta neveras inteligentes, y eran neveras que tenían también internet. Y después aparecieron también pulseras que también tenían internet. Hoy en día ya hay hasta gafas que tienen internet. Entonces, a esa revolución tecnológica de que hay dispositivos que ya tienen internet, se le llama o se le conoce como el internet de las cosas. O si uno quisiera entender mejor la definición, debería ser al revés, como cosas con internet. ¿Sí? No internet de las cosas, sino como cosas con internet. Y es que hoy en día ya es muy común que usted encuentre un televisor que pueda conectar a internet, todas las tablets tienen internet, los teléfonos tienen internet. Bueno, hoy en día todo tiene internet. Y a esa revolución fue que se le conoció como el internet de las cosas. Eso es como para diferenciar. Entonces, internet de las cosas es más como los dispositivos que tienen la posibilidad o la capacidad de conectarse a internet. ¿Listo? Entonces, ese es como un apartado. Luego llega el otro apartado que es mucho más reciente, es la inteligencia artificial como tal. La inteligencia artificial ya basa más sus preceptos en temas de software, no tanto de hardware. Lo que ha hecho el hardware es implementar software con inteligencia artificial. Y aquí quiero marcar también una diferencia importante en lo que Jonathan pregunta. Dispositivos como Alexa existen hace tal vez 8 o 10 años quizás, pero hoy en día están potencializados con inteligencia artificial. ¿Cuál era la diferencia de los Alexa de esa época versus los Alexa de hoy? Como para también entender esa diferencia. Ese dispositivo Alexa, que era un dispositivo que se conectaba a Internet, por eso era catalogado como un dispositivo de IoT, ¿sí? Tenía un software que no era inteligencia artificial, entonces uno tenía que darle un comando muy preciso si quería uno hacer algo. Me explico. Si yo quería que me prendiera una luz, yo tenía que decir, Alexa, enciende la luz. Tenía que ser muy explícito el comando. Si yo le decía, voy a poner un ejemplo nada más, Alexa, a mí me gustaría que tal vez encendieras una luz, no me iba a entender, ¿sí? Porque no estaba la programación hecha sino para ese comando en particular, ¿sí? En otras palabras, no tenía ese análisis, ese reconocimiento de voz y de lo que se conoce hoy en día como pues, análisis de sentimiento y una serie de algoritmos que lo que permite a la inteligencia artificial es que yo le exprese en lenguaje natural y él sea capaz de ejecutar la tarea. Lo otro que no podía hacer Alexa en esa época era que uno le decía dos comandos y él no era capaz de interpretarlos. Ejemplo, yo le decía, prende la luz del cuarto y apaga la luz del baño, él no era capaz de entenderlo. Él solamente podía hacer una sola cosita. Y luego entonces yo tenía que decirle, Alexa, enciende la luz del baño, Alexa, apaga la luz de la cocina, Alexa, y eran 3, 4, 5 órdenes. Con la inteligencia artificial, él es capaz de sostener ya esa conversación. Entonces yo ya le puedo dar muchas órdenes y él es capaz de hacerlas todas
evidentemente una por una, pero es capaz de hacerlo todas en una sola instrucción. Entonces, para responder, Jonathan, la pregunta, Internet de las cosas hace referencia como al dispositivo, a esa cantidad de dispositivos hoy en día que tienen la capacidad de conectarse a Internet. Inteligencia artificial ya es como el software, si queremos verlo así, el software que tiene esa capacidad de entender en lenguaje natural una orden que uno le emita y entregar un resultado de lo que uno le esté preguntando. No sé, Jonathan, si te respondí la inquietud. Sí, sí, señor, era más, estaba más confundido, si era como el tema más enfocado al dispositivo que a lo que hace el algoritmo y desarrolla la respuesta, que ahora, pues la inteligencia artificial sí entiende como el lenguaje humano, como lo llaman, entonces la semántica es más ampliada, ya se le puede decir cualquier cosa y el dispositivo va a entender, pero desde que tengan internet, pues el dispositivo ya, con eso basta. Exactamente. En otras palabras, Gracias. hay dispositivos IoT que no necesariamente tienen inteligencia artificial, para marcar ahí la diferencia. Bien, decíamos entonces, para retomar aquí el slide, que la inteligencia artificial hoy en día aparece desde dispositivos como estos que hemos venido conversando hasta en automóviles. ¿Qué punto a nosotros nos parece interesante y por eso el motivo de esta charla? Traigo un artículo de La República, este es un artículo de aquí de Colombia, donde ellos hacen una investigación acerca de cómo está cambiando la vida laboral la inteligencia artificial. Y yo quiero traerles a ustedes unas cifras y una reflexión importante. Miren, 47% de las empresas de la región ya están haciendo uso de la inteligencia artificial. Es decir, que prácticamente la mitad de las empresas, de una u otra manera, ya están utilizando inteligencia artificial. Y eso es un dato muy importante. Y eso que esto es un dato de finales del año pasado. ¿Sí? Eso es un artículo de finales del año pasado. O sea que hoy en día seguramente ese 47 ya habrá pasado. 60% de estas, habla de las empresas, 60% de estas empresas las implementan para el desarrollo de su estrategia corporativa, analítica y business intelligence. O sea, miren que ya la está permeando ya aspectos fundamentales de la organización, la estrategia corporativa. O sea, la inteligencia artificial no la están utilizando únicamente como para cosas pequeñas, sino que la están adoptando para aspectos grandes dentro de la empresa, como la estrategia corporativa, la analítica y el BI. Este aspecto también es importante. 82% de los empleados considera que trabajar con la IA optimiza su performance y mejora la satisfacción de su trabajo. Entonces, miren cómo no solo las empresas la están utilizando en aspectos estratégicos de la corporación, sino que además los trabajadores están considerando, según este estudio, según este análisis, el 82% de los empleados están considerando que trabajar con la inteligencia artificial mejora su rendimiento, mejora su satisfacción. Entonces, miren cómo la inteligencia artificial nosotros ingenieros tenemos que comenzar ya a verla, no como una moda, no como un algo chévere eso que está allí, sino que tenemos que comenzar a pensar en nuestro mercado también laboral y entender que las empresas seguramente van a requerir ingenieros que sean capaces ya también de entender, de conocer y de sacar provecho de las herramientas de inteligencia artificial. Y este dato que viene mucho al curso que nosotros estamos desarrollando en este momento. El uso de la inteligencia artificial ha crecido enormemente gracias a la escala masiva del uso de la nube. En otras palabras, el poder de utilizar los servicios en la nube es lo que ha catapultado en la implementación del uso de la inteligencia artificial. Entonces, miren cómo no solo es la intencionalidad de aprender y desarrollar aspectos basados en inteligencia artificial, sino también comprender que hoy en día estas herramientas están soportadas en servicios en la nube. Y ahí es donde recoge la importancia de lo que nosotros en este curso particular también estamos viendo. Entonces tenemos que tener siempre en vista esos dos apartados, los servicios en la nube y la inteligencia artificial. Ahora bien, viene el otro aspecto. Decía yo al principio de este encuentro que había inteligencia artificial y había inteligencia artificial generativa. ¿Sí? De hecho, hay un tercero que es la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial se divide en tres aspectos. La inteligencia artificial, digámosle sin apellido, tradicional,
la inteligencia artificial generativa y luego está la inteligencia artificial general, que esa pues ya es otro que en este momento no lo vamos a tocar, pero esa digamos que ya es la cúspide de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, como digamos este apellido nos lo está demandando, hace referencia a que genera, ¿sí? Genera algo. Entonces miremos qué significa esto por definición. La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial, es decir, mire que se basa en inteligencia artificial, diseñada para, y aquí es donde viene lo interesante, crear contenido nuevo y original. Esto es la razón de ser de la inteligencia artificial generativa. Mientras que la inteligencia artificial tradicional, yo le hago una pregunta y él me la responde y ya está. La inteligencia artificial generativa está orientada a crear contenido nuevo y original. Esa es la gran diferencia con la inteligencia artificial, crear contenido. Cuando yo le utilizo la inteligencia artificial para crear algo nuevo, ahí yo ya puedo decir que estoy utilizando la inteligencia artificial generativa. Obviamente a partir de grandes patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos. Y entonces aquí viene, la inteligencia artificial puede producir texto, imágenes, ya ustedes ven que crear una imagen de inteligencia artificial es algo que todo el mundo hace, audios, videos, que también es algo que todo el mundo hace, pero, y aquí es donde viene lo nuestro, código, digo lo nuestro como ingenieros de sistema. La inteligencia artificial puede dar código. E incluso modelos en 3D que nunca existieron antes. Entonces miren cómo la inteligencia artificial ya nos está llevando a este siguiente nivel, porque antes nosotros con inteligencia artificial generativa, cuando nosotros creábamos un código, un código en un lenguaje de programación, nosotros lo que hacíamos era tipearlo, o sea, escribirlo línea a línea, ¿sí? Y eso pues nos tomaba un tiempo. Hoy en día la inteligencia artificial generativa, o no olvidar eso, inteligencia artificial generativa, yo le puedo pedir que me ayude a generar un código fuente en un lenguaje de programación en particular para cierta necesidad que yo tenga. Y él evidentemente lo hace. Esto, y aquí es donde quiero hacer también un gran paréntesis, no podemos eso sí dejar o perder de vista lo que hoy en día se conoce como la ética digital. La ética digital hace referencia a que si bien es cierto la inteligencia artificial generativa me ayuda a crear algo nuevo, nuestra responsabilidad ética, ingenieros y como profesionales, es estar revisando que esto que la inteligencia artificial hizo de verdad esté bien elaborado, sea coherente, aplique a lo que se está pidiendo, no tenga algún tipo de error, no tenga algún tipo de respuestas sesgadas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque desafortunadamente hay profesionales poco éticos que simplemente le preguntan a la inteligencia artificial o le piden a la inteligencia artificial generativa que elabore algo y así como lo elaboró, lo entrega. Ni siquiera tenemos esa capacidad bueno, venga, yo miro a ver si de verdad aquí está pasando algo, aquí esto que él me está entregando puede ser mejor, ojo, no significa que la inteligencia artificial sea infalible, ojo con eso, la inteligencia artificial también se puede equivocar, entonces nuestro deber es leer ese código, suponiendo que le hemos pedido un código, leerlo, entenderlo, interpretarlo, analizarlo y si es el caso, mejorarlo. Entonces la inteligencia artificial generativa viene como una herramienta que nos apoya, pero no podemos en ningún momento perder de vista la ética de la ética digital y estar pendiente de lo que significa eso que la inteligencia artificial creó. Finalmente, ya para terminar esta parte teórica, aquí unas pequeñas diferencias entre la inteligencia artificial tradicional, es como por llamarlo de alguna manera, versus la inteligencia artificial generativa. Entonces, quiero marcar simplemente algunas, ¿sí? La tradicional se encarga de clasificar, predecir, reconocer patrones, ¿sí? Mientras que la generativa está orientada a crear contenido nuevo. Mientras que la tradicional, el tipo de salidas las respuestas están basadas en datos que ya existen, como por ejemplo determinar si un correo es spam o no es spam, eso hoy en día se hace con inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa lo que hace es crearme algo nuevo, crearme un correo nuevo, por ejemplo. Y aquí están pues los ejemplos donde a veces se pueden utilizar. Netflix, por ejemplo, es pionera y Amazon en temas de inteligencia artificial tradicional, pero DALL-E, por ejemplo,
es pionero en inteligencia artificial generativa, DALL-E, como ustedes seguramente lo conocen, para crear imágenes, o el mismo Copilot para crear código, ¿sí? Entonces miren cómo hay una gran diferencia entre la IA tradicional y la IA generativa. Teniendo en mente esto, vamos entonces ahorita sí a pasar. Voy a pasar a hacer unos talleres utilizando cuatro herramientas, como para que identifiquemos como ingenieros a dónde podemos llegar, qué podemos hacer, y es simplemente como para darles ejemplos, porque manejar la inteligencia artificial, pues, digamos, no es nada particularmente complejo. Es simplemente hacer el prompt. Todos creo que reconocemos que es un prompt, es el comando que uno le escribe a la IA. Es la imaginación, y eso es lo que yo a veces eh, siempre manifiesto, es la imaginación que tenemos para hacer ese prompt, para escribir ese prompt. El éxito del manejo de las herramientas de inteligencia artificial, y más en la generativa, consiste en el éxito del prompt. Hay una película, inclusive, voy a dar una charla. Hay una película que, espérenme, que incluso la tengo que apuntar aquí porque es que se me escapa el nombre. Una película viejita, de pronto muchos no la conocemos. Eh, Se llama Al Diablo con el Diablo. Es una película realmente viejita, Al Diablo con el Diablo, donde el protagonista lo que hace es que él, bueno, Pablo me dice que sí la conoce. Entonces, para los que la conozcan y se acuerdan, esa es una película donde el protagonista, quiero hablar así como en términos generales, él se le otorga el don de que él pide un deseo y se le concede, ¿sí? ¿Cuál es el problema o de qué trata la película? Porque realmente es una película como cómica, y es que él pide un deseo, ¿sí? Se le concede, pero no se le concede como él quisiera, ¿sí? Entonces, voy a colocar así un ejemplo. Entonces, él dice, yo quisiera, pensando en dinero, él dice, no, es que yo lo que quisiera es estar rico. Y entonces él le conceden el deseo, pero rico de sabor, no es rico de dinero, ¿sí? Entonces la película trata es de cómo el protagonista intenta como pedir el deseo que de verdad lo satisfaga, pero como no lo dice bien, el deseo se le concede de una manera que no es la que él quería. Y eso es lo que tenemos hoy en día con los prompts. Si yo el prompt no lo escribo bien, si yo no, entre comillas, escribo bien mi deseo, pues la inteligencia artificial me trae otra cosa, lo que la inteligencia artificial pensó que era lo que yo quería. Entonces el éxito de la inteligencia artificial generativa se basa en los prompts que uno escriba, lo detallados que pueden llegar a ser los prompts. Entonces lo que yo quiero hacer en este taller, en estas cuatro herramientas, es mostrarles a ustedes simplemente qué podemos hacer, dejarles qué podemos hacer como ingenieros, ojo, porque es diferente cuando es otra rama del conocimiento. Como ingenieros, ¿qué podemos hacer? Abrirles a ustedes como el espacio y la mente para que ustedes puedan explorar en cualquiera de esas herramientas. Aquí menciono cuatro solamente como por mencionar algunas, y hay más, pero simplemente quiero dejarles eso. Entonces vamos a ver unos ejemplos con ChatGPT, con Gemini, con Copilot y con Perplexity, que son cuatro herramientas de inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a comenzar yo aquí tengo la primera de ellas, la tengo aquí preparada. Esto es ChatGPT. Y en ChatGPT quiero mostrarles a ustedes desde cosas muy, muy sencillas de inteligencia artificial tradicional, y luego vamos a ir avanzando un poquito. Voy a dar tres ejemplos aquí en ChatGPT. Lo primero, que el programa obviamente yo lo tengo escrito por acá en un blog de notas, pues para no demorar el encuentro. Voy a preguntarle, por ejemplo, ¿qué es la recursividad en programación? Para ir marcando la diferencia entre inteligencia artificial tradicional versus la generativa. En este caso, miren que yo le estoy diciendo, le utilicé un prompt donde simplemente le estoy diciendo o le estoy preguntando qué es la recursividad en programación, y él me está entregando qué es eso. ¿Aquí hay inteligencia artificial generativa? Realmente no, porque simplemente le hice una consulta y él me lo respondió. Hasta aquí, digamos que nada del otro mundo. Ahora bien, ¿qué pasaría si, y aquí es donde viene como una parte interesante, qué pasa si yo estoy haciendo un estudio, estoy haciendo un análisis, y tengo dos documentos,
en PDF de algo que yo quiero aprender, pero resulta que, aparte de que están en inglés, ¿sí? Son documentos que voy a abrirlos todos dos simplemente como para mostrar, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo estos dos que son, bueno, uno que está en español y otro que está en inglés, ¿sí? ¿Qué pasaría si esos dos documentos yo quisiera elaborar un resumen? Yo puedo hacerlo, puedo coger PDFs y pedirle a él que, aún siendo uno en inglés y uno en español, yo puedo pedirle que me lo resuma. La respuesta es sí. Yo puedo hacer, pues cerrémoslo aquí. Yo simplemente puedo llegar y cargar los dos PDFs y luego utilizar un prompt que tiene que estar lo mejor elaborado posible. Y yo ya le puedo decir, resume los archivos adjuntos y encuentra puntos en común de los dos documentos. Entonces, miren que si yo simplemente lo hubiera hecho, resumen los archivos, pues él me hace un resumen de los archivos. Pero si yo quiero, y aquí es donde vienen los éxitos de los prompts, si yo quiero decirle, no, mire, aparte de que me lo resuma, dígame qué hay en común entre ellos. Le hubiera podido también decir qué diferencias hay. Le hubiera podido decir, ármeme una tabla con diferencias, hágame una tabla con lo que yo quiera. Entonces la imaginación es el límite y el éxito está en el prompt. Si yo le pido al que me haga esto, evidentemente lo que va a hacer es que va a leer los documentos que están cargados y me va a entregar el punto que yo le estoy pidiendo. Me comienza haciendo el resumen, ¿sí? Y luego me comienza a elevar los dos puntos en común. Y nótense que yo en ningún momento tuve que decirle a él, tradúzcamelo. Él ya entiende que yo estoy en español y él me está, así sea uno en inglés y otro en español, me lo está haciendo todo, el resumen en español, y me están marcando los puntos en común entre ambos documentos que le pedí. En adelante incluso también me dice, puedo preparar un cuadro comparativo en Word, Excel, resúmenes, puntos en común, para que te quede más visual. Bueno, ahora hay otro punto también que es importante que yo puedo hacer, y son las traducciones. Y voy a utilizar uno de estos mismos para mostrar algo. ¿Este era el que era en inglés? Sí. A veces uno tiene un documento en inglés, y esto es parte de lo que nosotros ingenieros hacemos, y es que yo necesito pedir que me traduzca un texto, ¿sí? Porque estoy interesado en alguna temática, o de pronto es un manual de usuario allá en mi empresa, estoy trabajando y es un manual de un servidor o algo que necesito tenerlo en español para poder utilizarlo. Y lo que a veces uno hace es, coge el documento, pide que lo traduzca y él lo traduce, ¿sí? ¿Dónde está la parte equivocada cuando uno pide las traducciones? Que nosotros en ingeniería de sistemas hay terminología técnica que tenemos que tenerla en inglés, porque si no la traduce nos puede causar conflictos, porque logramos, al contrario de lo que deseamos, nos va a confundir más. Ejemplo, hay términos como Big Data, que todos nosotros sabemos que es Big Data y lo entendemos como Big Data. Hay palabras como hardware que nosotros ya la asumimos y entendemos que es un hardware, ¿sí? Términos como el cloud, nosotros también sabemos que es cloud. Entonces, nótense que hay terminologías que cuando uno quisiera traducir, no debería pedir que lo traduzcan literal, porque entonces el traductor lo que va a hacer es buscar una palabra que traduzca eso que está en inglés, y entonces va a causar ahí una incomodidad a la hora de leerlo, porque no vamos a entender qué pueda significar. ¿Qué debería hacer uno? Y aquí es donde viene el ejemplo de esto. Voy a cargar el mismo documento que está en inglés, voy a volverlo a cargar, pero miren lo que yo voy a colocar en el prompt, porque de nuevo, el éxito está en el prompt, en lo que uno le escriba. Mira, traduce al español el archivo adjunto manteniendo términos técnicos. Entonces yo ya le puedo decir a la inteligencia artificial, mire, los términos técnicos no me los traduzca, déjenmelos como están, porque yo no quiero que él esas palabras técnicas que están en inglés me lo vaya a traducir, ¿sí? Bueno, él aquí ya me está pidiendo que si me lo quiere en PDF o en Word, entonces yo le puedo pedir la salida, ¿sí? A ver, vamos a decirle que en PDF, a ver qué dice. Sí. Bueno, le he dicho que en Word podría haber sido más rápido, ¿sí? El punto aquí es que mientras él prepara el documento, nótense en cómo él aquí me dice que va a preservar textos o palabras técnicas como el lenguaje natural, el lenguaje ensamblador o el aprendizaje, y aquí está el archivo en PDF.
Entonces, nótense también que uno puede utilizar la inteligencia artificial para hacer traducciones, pero ir un poquito más allá. No decir simplemente tradúzcame y ya, no, venga, tradúzcame, pero manténgame ciertas cosas en el idioma original que de pronto yo la voy a necesitar en ese lenguaje original. Hasta aquí hemos hecho 3 ejercicios de lo que uno puede hacer con ChatGPT, digamos como para que vayamos cogiendo un poquito de idea de lo que uno puede hacer. Voy a cambiar de herramienta y vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Voy a cerrar aquí ChatGPT que no lo vamos a necesitar más. Y vengámonos a Gemini, donde tenemos aquí Gemini. Está en esta pantalla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está. Entonces, ¿qué puedo hacer en Gemini? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es hacer un código? ¿Sí? Y esa es la parte que nosotros utilizamos, o que nosotros digo, los que estamos estudiando ingeniería, utilizamos hoy en día, ayudarnos a hacer códigos. ¿Sí? Hoy aquí tengo un prompt de algo también para que lo veamos. Realiza un script en Python que conecte una base de datos y haga una consulta. Entonces, miren cómo yo ya le puedo decir a él lo que quiero, yo quiero un script, en qué lenguaje de programación lo quiero y qué quiero que haga. ¿Sí? Y cuando yo hago esto, él lo que hace es entregarme aquí no solo la explicación de lo que él va a hacer, sino el código. Y esta es la parte, estimados ingenieros, para lo que hoy en día se está utilizando más. Porque ya hoy en día esto es escribir este código hubiese podido costar en tiempo 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de la velocidad que tenga y la experiencia que tenga el programador. Pero ya con un simple comando, ya esto es cuestión de segundos. Volvemos a la ética, ¿no? Tenemos que luego examinar si esto que está aquí creado está verdaderamente bien hecho. Y aquí hay una explicación del código. Lo bueno de la inteligencia artificial generativa es que no solo te elabora el código, sino que también te explica el código, como para que uno también entienda qué fue lo que él realizó. Esto se está utilizando mucho, ¿sí? Pero también hay otro punto que es todavía un poco más avanzado, ¿sí? Quiero mostrarles a ustedes dónde lo tengo, aquí. Yo tengo un código, permítanme, voy a mostrarles un código. Permítanme, yo lo saco de aquí. Aquí está. Esto es un código, ¿sí? De un programa. Resulta que este código tiene un error. Y cada vez que yo lo compilo me marca error, error, error. Y nada que soy capaz de ver dónde está el error. Y por más, pues, porque a veces los códigos son muy largos, ¿sí? Y no logro interpretar dónde está el error. Hoy en día lo que también ya se hace es que yo lo que hago es, cojo el código, el que me está mostrando error, lo puedo cargar aquí, o cargo el código, y yo ya le puedo decir a él, eso se conoce hoy en día como inteligencia artificial generativa para depuración de errores. Ese es el término técnico como el que se conoce. Y entonces yo le digo, utilizo este comando no, este prompt, son dos cosas diferentes. Realiza un diagnóstico y solución, o sea, diagnostíqueme y encuéntreme una solución del código adjunto que fue realizado en Python. Entonces yo ya hoy en día les puedo entregar a la inteligencia artificial y pedirle, vea, ayúdeme a ver qué está pasando con esto, ¿sí? Y entonces él comienza aquí pues a elaborar la razón bueno, encuentra el error y me comienza a entregar lo que él dice, una versión corregida. Aquí no salta, aquí evidentemente primero me está marcando el error, ¿sí? Hace falta un operador. Este código le hace falta es un operador. Y entonces lo que él aquí me está entregando ya es la solución o el código ya corregido. Esto hoy en día se utiliza mucho porque cuando, no en códigos pequeños, porque en códigos pequeños quizás uno tiene la facilidad de ver dónde está el error, pero en códigos grandes
cuando no está funcionando, lo que uno hace es que carga el código en la inteligencia artificial generativa y le pide que le ayude a buscar el error, no solo que lo ayude a buscar, es decir, no solo que lo diagnostique, sino que también lo solucione. Y eso, estimados ingenieros, es lo que hoy en día se está haciendo también con inteligencia artificial. Hay un ejemplo parecido con esto. Para los que trabajamos en temas de infraestructura, a veces uno tiene un servidor o tiene un dispositivo y le está mostrando también error. O sea, no necesariamente tiene que ser código. Uno a veces tiene un servidor y ese servidor está fallando. O una conectividad, un proceso de una conexión de una base de datos no está funcionando bien. Nosotros como ingenieros, ¿qué es lo que hacemos? Consultamos los log de las máquinas, ¿sí? Vamos al log, que en el log, como ustedes seguramente lo saben, el log es ese archivo que va guardando el registro de todo lo que va pasando en un computador, en un servidor, en una aplicación. El problema cuando uno va y mira ese log es que ese log tiene cientos y cientos de líneas y a veces identificar el error pues es muy complejo para un humano. Evidentemente hace un tiempo que a uno le tocaba hacerlo, le tocaba ir leyendo línea por línea, por línea, por línea hasta que llegaba al punto y a veces encontraba el punto pero tampoco entendía qué significaba eso que estaba funcionando ahí. Hoy en día la inteligencia artificial generativa nos está diciendo, ingenieros, "Vea, no se desgaste usted leyendo ese log, cárgueme el log y yo le digo qué puede estar pasando, ¿sí?" Y entonces voy a mostrar aquí el log donde aquí tengo. Esto es un log pues muy cortico porque simplemente es a manera de ejemplo. Pero miren, esto es un log donde él por fecha está mostrando unos estados, ¿sí? Pero quizás para mí es un poco difícil entender cuál es el error que se está presentando aquí, en este log que yo estoy viendo. Entonces, hoy en día lo que uno hace, o lo que están haciendo las empresas, es que cogen el log, lo cargan aquí a cualquier inteligencia artificial y entrega o emite el prompt correspondiente. Miremos este prompt. Teniendo en cuenta el archivo log adjunto, identifica el posible error y posibles soluciones. Y uno lo carga y lo que él hace es que lee ese log, lo analiza y comienza a encontrar las soluciones. Y aquí no lo dice, mire, el archivo de registro muestra un error de una aplicación web que se ejecuta en el puerto 8080 y se conecta a una base de datos Postgres. El error específico ocurre cuando la aplicación intenta obtener una lista de estudiantes a través de una solicitud. Y aquí me comienza a decir todo. Y me dice, el error principal es con el mensaje, y aquí me lo está, voy a marcarlo aquí como para que sigan lo que estoy leyendo. Este error se produce en la línea 42 cuando y me comienza a marcar las posibles soluciones. E incluso me marca en el ejemplo cómo debería poder solucionar. Entonces miren que hoy la inteligencia artificial eh, para solución de errores, para nosotros los ingenieros, estamos utilizando, y este, insisto, es el término técnico, inteligencia artificial generativa para depuración de errores. Eso es lo que hoy en día se está haciendo. Hoy en día ya no, o sea, nosotros no utilizamos la inteligencia artificial como para las consultas básicas, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? No, hoy en día la estamos utilizando como una herramienta que nos dé un paso más allá. Entonces, cuando yo tengo un servidor caído, y en una empresa un servidor caído, y en este caso un servidor web caído, cada minuto un servidor web caído, pues representa dinero para la empresa. Entonces, entre más rápido nosotros solucionemos ese inconveniente, pues va a ser mucho mejor para la organización. Y si nosotros podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativas para decirle, vea, ayúdeme a identificar el error más rápido e incluso entrégueme una solución o una posible solución, ya con eso estamos optimizando tiempo. Y entonces seguramente yo voy a poder solucionar el error más rápido y vamos a poder entregar resultados más rápido para que el tiempo de ese servidor web por fuera sea el menor posible. Recuerden, estimados ingenieros, que a nosotros también nos miden por tiempos de respuestas, ¿sí? Entonces, para nosotros la inteligencia artificial generativa es una herramienta fundamental. No la basemos entonces únicamente en aspectos, digamos, como hacer preguntas, que está bien utilizarla, pero hacer preguntas así como ¿para qué es esto? ¿Qué significa esto? Sino que llevémosla ya al potencial, que es el que deberíamos nosotros utilizar, y es de la inteligencia artificial generativa. Hay otro punto donde se está haciendo, y esto es algo que
me incluyo, nos cuesta mucho. Y es que con nosotros como ingenieros hacemos un programa cualquiera, pero cuando uno entrega un software, hay un apartado que uno debería entregar, que es la documentación y el manual de usuario de ese programa que uno elaboró. Y eso sí que nos cuesta, porque a nosotros podemos llegar, programar las líneas y que el programa quedó bien, y cuando el programa queda funcional, nosotros nos sentimos realizados. Pero cuando ya nos dice, listo, te quedó muy bien ahorita, ¿sí dónde está el manual de usuario? Ay, ahí es donde a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y nos cuesta porque pronto por ahí no tenemos esas facilidades de escritura para hacer manuales de usuario, ¿sí? Los hacemos a veces muy chiquiticos, muy parcos, no tenemos como ese poder de reacción para hacérselo entender a otra persona, porque los manuales de usuario es para otras personas. Entonces aquí llega también la inteligencia artificial generativa al rescate. Yo puedo tener ya un código hecho, ¿sí? Que lo voy a cargar aquí. Eso es un código en Python de una calculadora, de cómo se hace una calculadora. Es simplemente como para el ejemplo, yo pudiera poder cargar ahí cualquier cosa. Y yo entonces yo le podría decir, mire, ¿sabe qué inteligencia artificial? De este programa que yo ya hice, realiza una documentación clara a partir del código fuente adjunto y genera un manual de usuario. Hágame ese favor, porque es que yo no tengo esas facilidades. Y la inteligencia artificial generativa es capaz de ver el código, ver qué fue lo que tú hiciste en ese código, entender ese código y a partir de ahí hacer la documentación. Entonces, arranca haciendo la documentación, ¿sí? Hablando de la estructura del código, la seguridad y control y el manual de usuario. Entonces, esta es una calculadora segura por consola y te dice, vean, en el menú principal vas a poder hacer esto, con esto, y te comienza a hacer el manual. Obviamente este manual queda chiquito, pues porque el código es chiquito, ¿sí? Si esto fuera un programa pues mucho más grande, mucho más elaborado, pues el manual de usuario iba a quedar más grande. Pero entonces miren cómo, y por eso es que el objetivo de este taller es esto, abrir la imaginación, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esto? ¿Para qué yo puedo utilizar esto? ¿En qué campos de acción puedo hacer esto? Entonces miren cómo hay diferentes formas de utilizar la inteligencia artificial generativa para llevar esta herramienta un poco más allá de la inteligencia artificial tradicional. Voy a colocarles otro par de ejemplos de lo que uno puede hacer, pero para ello voy a cambiar de herramienta. Cambio de herramienta simplemente como para que ustedes vean que, o sea, para mí realmente todas son muy buenas y solo quizás Perplexity tiene una diferencia, ¿sí? Perplexity es esta última, que ahora se la voy a presentar, pero el resto, cualquiera de estas que ustedes utilicen, realmente el potencial es muy bueno. Evidentemente todas tienen su versión gratis y su versión de pago, ¿no? Y las versiones de pago pues tienen más funcionalidades, pero en términos generales, todas son muy buenas. Vamos a mirar Copilot, que ya no sé dónde tengo Copilot. Aquí lo tengo. Aquí está. Perdón, aquí tengo una mano levantada de Jonathan. Perdón, Jonathan. No te preocupes, tutor, una pregunta. ¿Es real, es verdad, porque pues en el mundo de las inteligencias artificiales todavía nos falta mucho por aprender, que las versiones pagas son un poco menos, utilizan los datos que se les comparte para alimentar la fuente del aprendizaje de ellas mismas? Si yo le meto, no sé, si de pronto un abogado compra la versión Pro de Gemini y le mete un contrato, esa información privada podría, está de pronto publicándola o teniendo una versión Pro si es un poco más privado el tema. Gracias por la pregunta, estimado Jonathan. Aquí ya vamos a entrar al apartado digamos, de la especulación, ¿sí? Cierto es que la inteligencia artificial, al margen de que sean gratis o de pago, la inteligencia artificial está soportada en todo el conocimiento que hay en Internet, en todo, ¿sí? Desde los videos que hay en YouTube, hasta libros que hayan digitales, hasta sus comentarios que estén abiertos en redes sociales, todo, todo lo que esté en Internet, todo, absolutamente todo lo que está en Internet es la fuente o la alimentación de las inteligencias artificiales. Entonces, evidentemente, si yo, no en la inteligencia artificial, ¿sí? Sino de pronto yo, pues voy a colocar un ejemplo exagerado.
Si yo en Facebook, por algún motivo, subí el contrato, ese contrato que estamos hablando, y ese contrato quedó por ahí andando en la nube, pues muy seguramente una inteligencia artificial de ellas ya cogió ese contrato, lo buscó y hizo su aprendizaje con base en ello. ¿Sí? Entonces, de por sí, todo lo que está en Internet, formatos, todo lo que ustedes quieran no, todo lo que esté disponible en Internet es una posibilidad de fuente de alimentación para la inteligencia artificial. Punto uno. Punto dos. Sí ha habido una discusión acerca de que si las herramientas de inteligencia artificial, esas preguntas, ese contenido que uno hace, eh, que si también se puede utilizar o lo pueden ver otras personas, ¿sí? Estas empresas dicen que no, que hay unos niveles de privacidad, pero ¿quién garantiza eso? Y por eso lo dejo en la patada ahí de la especulación, ¿sí? Y hay un fuerte debate con ello. ¿Qué pasa con toda esa información que yo estoy cargando? ¿Qué pasa con esos datos sensibles que yo entrego? Porque pues tú pusiste el ejemplo de un contrato. Te voy a decir, en medicina, y eso es algo que incluso yo hago, ¿sí? Y pongo un ejemplo muy personal. Cuando mi señora madre estuvo enferma, hace poco, hace unos 4 o 5 meses, a ella le entregaron unos resultados médicos y yo no entendía absolutamente nada de lo que significaba eso, ¿sí? Y mientras le llegaba la cita para que nos leyeran esos resultados, pues yo lo que hice fue coger esos resultados, lo cargué en la inteligencia artificial y le dije, venga, explíqueme qué es esto, dígame si es delicado, dígame si es de urgencia, dígame si me preocupo. Me respondió, pero esos resultados de médicos de mi madre quedaron ahí medios, ¿sí? Entonces, nótense en cómo hay unos apartados éticos también que ellos, digo ellos, empresas de inteligencia artificial, deberían tener el límite. Es decir, que esos Ahora, resultados médicos de mi madre pues no deben estar ahí a disposición de cualquiera. Pero, y aquí es donde viene el pero, para que él no hubiera podido leer ese examen y emitirme ese resultado y decirme si esto es o esto no es porque previamente tuvo que haber alimentado de otros exámenes. Entonces ahí es donde queda como la especulación en el aire. ¿Sí me hago entender? claro, profe, igual, por ejemplo, si uno cuando está desarrollando alguna página, alguna web app y tiene los asistentes o los agentes que están instalados en Visual Studio Code o lo que sea, uno está exponiendo también código que podría ser de alguna u otra manera utilizado para atacar la misma página o el mismo desarrollo que uno está realizando. Entonces, es difícil que ellos nos mantengan que eso no va a ser usado en nuestra contra, pues. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso, incluso miren que, y voy a hacer un pequeño paréntesis breve, yo les decía a ustedes que habían 3 tipos de inteligencia artificial. La tradicional, la generativa y la general. La general es cuando la inteligencia artificial ya aprendió todo lo que había, ya aprendió todo. Ya la inteligencia artificial llega a un punto donde dice, ya no tengo más de qué alimentarme, de qué más me alimento si ya no tengo nada más. La inteligencia artificial general lo que va a hacer, o lo que está haciendo, de hecho, muy controlado, pero lo que está haciendo es ella, ella misma crearse sus propios prompts para ella misma crear cosas que ni siquiera nadie le ha pedido. ¿Sí? Esa es la inteligencia artificial general, que es cuando ya entra, entre comillas, como en un grado de conciencia y ella dice, bueno, listo, yo ya me la pasé toda mi vida haciendo lo que me estaban pidiendo. Llegó el momento de que yo misma me pida cosas a mí misma y yo genere cosas. Eso es lo que se llama inteligencia artificial general. Sí, yo sé que voy a lo Matrix, a lo Terminator, pero eso es lo que es el tercer escalón de la inteligencia artificial general. ¿Sí? Y está allí, y es una realidad, y está allí, y ni modo. Tenemos que también saber estudiar, aprender y analizar cómo sucede eso. Gracias, Jonathan, por la pregunta y el comentario. Ya para finalizar, quiero mostrarles únicamente 2 PRON aquí en Copilot y uno en Perplexity. En Copilot, y este PRON lo quise traer aquí porque va muy de la mano de uno de los puntos de la tarea que tenemos que realizar para esta actividad que está en curso. Miren que yo le puedo decir a él, realice un cuadro comparativo entre Amazon Web Service, Azure y Google Cloud en cuanto a precios, escalabilidad y soporte de inteligencia artificial para configuración de una base de datos en la nube. Entonces la inteligencia artificial generativa
ya no solo me permite también desde un punto de vista técnico, sino que me permite también ayudar desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista gerencial, desde un punto de vista, bueno, yo quiero implementar algo, gerencialmente hablando, pero quiero conocer cuáles son las mejores opciones que hay, qué ventajas hay, qué desventajas hay. Y entonces él me puede hacer un perfil, ¿sí? Lo que pasa es que aquí obviamente yo le dije a él, mire, simplemente le dije que era para una configuración de una base de datos en la nube. Si yo hubiera sido más explícito, y yo le hubiera dicho, y es que mi base de datos tiene tantos registros y lo necesito para hacer esto, y necesito que se conecten unas personas acá, y el presupuesto que tengo es más o menos esto, y la magia del PRON, porque el PRON es el todo. Si yo lo hubiera especificado todos esos detallitos ahí, todos esos detalles, seguramente esto me hubiera entregado otros resultados. El punto a donde yo quiero llegar es que gerencialmente yo también puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para que me ayude a tomar decisiones estratégicas, en este caso, deportes tecnológicos. También con Copilot yo puedo decirle que me haga código, ¿sí? Quiero hacer lo mismo de una generación de código, pero como para notar que en el anterior ejemplo lo hice en Gemini, ahora lo voy a hacer en Copilot, pues como para que también veamos que también se puede hacer en Copilot, ¿sí? Realiza un código en Python para conectarse a una base de datos Postgres SQL en Google Cloud SQL, ¿sí? Entonces miren cómo esto hubiera hace unos 10 años hubiese sido un gran trabajo, ¿sí? Hoy en día ya aquí me genera los códigos para hacer ese tipo de conexiones. Entonces, hoy en día realmente generar código es algo que se hace, pero de nuevo, ojo con la ética, ojo con ese apartado. Simplemente ya para terminar, quiero mostrarles Perplexity, que es una herramienta también de inteligencia artificial, pero digamos que esa está orientada un poquito a otra cosa. Y cuando digo un poquito a otra cosa, aquí la tengo cargada. ¿Qué se hizo? Aquí está. Perplexity, si bien es cierto, es una inteligencia artificial, está más orientado a temas de procesos, ¿sí? De hecho, aquí, y esto es lo que quiero mostrarles, él tiene algo que se llama laboratorios. Es decir, mientras que en las herramientas artificiales normalmente yo le digo, hágame esto, revíseme esto, ¿sí? Más orientado como esa parte técnica. Perplexity tiene esta opción de laboratorio donde yo ya le puedo pedir a él que me haga documentación técnica eh, o académica más elaborado gracias a su modelo de laboratorio. Miren este ejemplo que le voy a poner aquí. Le voy aquí a copiar y miren este programa. Supongamos que yo estoy haciendo una tarea o estoy haciendo una tesis o lo que sea, y yo le digo a esta herramienta, este dice color, realiza un marco teórico basado en 20 artículos científicos de los últimos 5 años acerca de la computación en la nube. Incluye las referencias bibliográficas al final en formato APA7. Este laboratorio lo que va a hacer, y por eso esta es la diferencia, es que esta herramienta Perplexity y su componente de laboratorio va a bases de datos académicas, busca esos referentes que yo le estoy diciendo, me busca esos artículos científicos, me los trae, me los compila y me hace un trabajo que ya les voy a mostrar cómo queda. E incluso al final me pide que me haga esto en formato APA7. Eso sí, cuando uno le dice esto, como eso es un laboratorio, miren todo lo que él se demora, ¿sí? Porque él hace pues todo un proceso de ir, buscar fuentes, buscar documentos, porque yo le dije 20 documentos, 5 años de una temática en particular, y eso se demora su rato. Aquí ya lo tengo elaborado, ¿sí? Pues como para optimizar el tiempo. Miren lo que al final él entrega y miremos la diferencia de Perplexity versus las otras herramientas. Él aquí me hace ya mi marco teórico, me genera gráficas de esos documentos que encontró, de los datos recopilados, me genera imágenes tipo diagramas para que nosotros veamos, beneficios estratégicos, me genera infografías, me genera, bueno, texto, imágenes, me hace todo lo que yo necesitase para ese marco teórico. Entonces, ese Perplexity está más orientado como a ese aspecto más académico investigativo que las otras herramientas. Pero el potencial de los laboratorios es algo que yo no quiero dejar pasar por alto. Me parece que tiene un potencial muy grande, ¿sí? Y me lo comienza a entregar acá con gráficas, con todo.
E incluso al final me genera las referencias bibliográficas en formato APA7, que es lo que yo le pedí que me hiciera. ¿Qué me gusta también de esta herramienta de inteligencia artificial que no tienen, o bueno, no se pueden ver en las otras? Y es que yo digo, bueno, venga, ¿y usted cómo hizo eso? ¿De dónde usted sacó esa información? Yo quiero que se me muestre. Entonces me dice, ah, bueno, ¿cómo no? Mire, aquí yo tengo el apartado de activos, donde le voy a mostrar los activos que utilicé para poder hacer ese documento. Eso sí, está demorándose en cargar. Pero aquí tiene el apartado de activos, el apartado de los pasos, el paso a paso que él hizo, ¿sí? Y las fuentes de donde él buscó esa información. Porque este se quedó pensando, a ver, aquí el paso sí me abrió. Él aquí comenzó a mostrar todos los pasos, todos los documentos que él buscó. Sí, mire, aquí está todo lo que él hizo. Para yo poder decir, hay un tema complejo y es que, ¿quién garantiza que eso que él me está trayendo de verdad no se lo inventó, sino que lo buscó en un documento de verdad científico que existe? Entonces, él aquí me comienza a buscar esa información y aquí en el apartado de fuentes también me dice todas las fuentes que él utilizó para este documento. Por eso es diferente y por eso me gusta un poco más. Sé que las otras herramientas seguramente lo hacen, pero a mí me parece que no lo hacen tan detallado y tan marcado como lo hace Perplexity. Tengo una manito levantada aquí de Karen. Karen, por favor. Buenas noches, profe. Sí, Buenas mi noches, pregunta Karen. es, me interesó bastante esta plataforma porque sí, el problema que siempre he visto con ChatGPT y con otras plataformas de inteligencia artificial es que tienen muchas alucinaciones. Entonces, Alucinaciones. entonces no sé si esta plataforma tiene menos o no tiene. Esa sería mi pregunta. Gracias, estimada Karen, por la pregunta. La respuesta que si existe una herramienta que no tenga alucinación, la pregunta es no. A hoy no existe ninguna herramienta de inteligencia artificial que no tenga alucinación. ¿Qué significa el término alucinaciones para quien no sea familiarizado con el término? Alucinaciones hace referencia como a eso que la inteligencia artificial dijo, pero que realmente no es verdad. En otras palabras, que se lo inventó, ¿sí? Eso es lo que se conoce como alucinaciones. El problema con las alucinaciones es que muchas veces no es que la inteligencia artificial se la haya creado él solito, sino que buscó en fuentes no válidas. Entonces fue y buscó por ahí en Wikipedia o en el Rincón del Vago y por ahí encontró una cosa bien rara y nos la puso acá para, como si fuera pues algo verdad y nosotros confiamos en ello, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos, y de nuevo, la ética. Venga, ¿usted de dónde está sacando esa información? ¿De dónde está buscando eso? Entonces, esta herramienta me gusta más porque me está diciendo, mire, yo me lo estoy encontrando de aquí, ¿sí? Yo me estoy encontrando, toda la documentación me la estoy encontrando de aquí. Entonces ya uno puede comenzar a decir, ah, bueno, ok, si él aquí está buscando en este tipo de plataformas, yo puedo dar a entender o creer que, esto por ejemplo es un journal, es un paper, o sea, un artículo que seguramente estará indexado. Entonces yo puedo confiar en que ese contenido es un poco más fiable que en otras herramientas. Pero ojo, un poco más fiable, ¿sí? O con menos alucinaciones, si queremos utilizar el término, estimada Karen. Pero que yo te diga, no, esta u otra tiene cero alucinaciones, eso hoy en día no existe. Y por eso hoy en día tenemos que tener esa precaución. Pero evidentemente el fuerte de esta herramienta es eso, esos documentos confiables y por eso incluso pues ellos se atreven a colocar aquí los pasos, las fuentes y todo como para garantizar, no me quiero cargar los activos, para garantizar como es un poco más la transparencia de dónde se sacó esa información, estimada Karen. No sé si te respondí tu Ujú. inquietud. Sí, profe, sí. Pero y de ahí surge mi siguiente pregunta es si se podría considerar a esta plataforma como una plataforma RAG, o sea, que tiene RAG o no. Ah, Pues esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque ¿para qué lo quieres utilizar? ¿O para qué te gustaría utilizarlo? ¿O en qué estarías Por enfocado a ejemplo, utilizarlo? Yo te digo. si yo lo quiero implementar en mi empresa, ¿sí? Y yo quiero usar esta compañía, pero pues intentando reducir las alucinaciones, tener una base de datos que se conecte y que responda en base a la documentación que nosotros tenemos. Entonces, Mm, en ese sentido,
Sí, porque si, por ejemplo, conectamos ChatGPT puede contestar cualquier cosa, ¿no? Pero si esta Ujú, plataforma se puede tomar como una plataforma RAG, con ujú. RAG, entonces ahí Ya. ya Entonces, tendría su... Ujú. en ese sentido, Cari, perdóname que te interrumpa, la respuesta es sí. La respuesta puntualmente es sí. Sí la puedes utilizar para ello. Lo otro que tiene esto, bueno, lo que pasa es que en la versión Pro uno puede cargar, es que yo no me acuerdo, creo que son como 2000 o 3000 documentos que uno puede cargar y, y los puede utilizar para y decirle a ella, miremos acá. Aquí, si yo quiero hacer una búsqueda, ¿sí? Digámosle uno nuevo aquí. Uno aquí le puede decir la fuente, inclusive, mira, uno aquí le puede decir, búsqueme todo lo que hay en la web, o únicamente búsqueme documentos académicos, o búsqueme en redes sociales, o búsqueme en finanzas, o no me busquen nada, que yo le voy a cargar la información, para que usted no me esté buscando en otro lado, sino únicamente basado en información que yo le cargue, ¿sí? Este también es otra de las particularidades. Y tiene el laboratorio y tiene también el modelo de investigación y pues lo tradicional. Esa es pues, la tradicional, ¿sí? No sé, Karen, si te respondí la inquietud. Sí, profe, me parece que es bastante completa. Habría que ya testearla y ver qué tan bien contesta las preguntas. Mm. Sí, eso que dice Karen es una de las cosas también importantes que debemos hacer. No confiarnos ni, ¿cómo se dice? Apegarnos a una de ellas, ¿sí? Lo normal que uno hace es pruebo uno, pruebo otro, pruebo otro y miro qué mejor resultados están entregando y me decanto por la que mejor resultados me esté dando, ¿sí? Eh, Incluso esta, pues tiene, mira, uno puede escoger incluso el modelo donde quiere que piense. Ya incluso esta tiene pues ya GPT-5, ¿sí? Entonces uno puede escoger incluso el modelo donde quiere el modelo de Grok, que es el de X o el de antes Twitter. Uno puede escoger el modelo en el que uno quiere que él procese eso. Entonces, incluso dentro de esta herramienta, puedes decir, yo le voy a hacer una consulta y la voy testeando dependiendo de la que yo desee. Y voy también mirando cuál me entrega mejores resultados. Eso es interesante. Bueno, estimados ingenieros, esto entonces es lo que quería compartirles a ustedes queríamos como equipo, compartirles a ustedes en esta noche. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Por favor, no olviden el tema de la asistencia. No sé si de pronto tengan alguna pregunta final antes de ya finalizar nuestro encuentro. A ver, yo miro. Aquí, listo. Aquí en el chat veo comentarios, pero veo que ya han sido resueltos. ¿Sí? Aquí dice Rodolfo que faltó mostrar cloud. Bueno, mire, y aquí viene interesante ese comentario. Claro, es que faltan muchas herramientas, ¿sí? Está Cloud, está DeepSeek también. Simplemente mostré 4 como para mostrar algunas. Porque al final el objetivo no es mostrar cuál es mejor que otro, ¿sí? O sea, desde mi punto de vista todas son buenas. Aquí lo importante era mirar como ingenieros qué potencial le podemos dar a la herramienta, a la inteligencia artificial generativa, independiente de la que ustedes elijan. Es ese potencial que queremos que ustedes observen y me acojo al comentario que están haciendo acá en el chat, ¿sí? Entonces, súper, vámonos, volquémonos a Cloud y comencemos también en Cloud a hacer código. Al final, insisto, yo no pienso que haya algunas mejores que otras, me parecen realmente todas muy buenas, con sus más y sus menos, o sus particularidades, pero aquí nuestro trabajo de ingenieros es esto, probarlas todas, como decía Karen, testearlas todas y mirar cuál puede ser la mejor para ellas. Muy bien, estimados ingenieros, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en este espacio. Les deseo a todos que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y les agradezco por haber compartido conmigo en este espacio. Que estén muy bien Ingeniero, todos. ¿Sí? ¿Quién me ingeniero, conversó? Sí, con sí, Fran, sí. con Fran. Frank, Frank. Inge, sí, sí, dije que para recomendarle a los estudiantes que no olviden confirmar su asistencia del CIPAS para los 15 Gracias. puntos. Mi profe Fran, muchísimas gracias. Qué pena, no lo había visto conectado. Recordemos también que nuestro profe Fran, el ingeniero Fran, hace parte de nuestro equipo dentro de este curso
de computación en la nube. Entonces, para que por favor lo tengamos presente también. Muchísimas gracias, Inge Frank. Con gusto, Inge. Bien, feliz noche para todos. Por favor, no olviden la asistencia. Mil gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Mil gracias. Feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Gracias.